presentación. A ver, vamos a ver si ya estamos transmitiendo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya hay 2 personas viéndonos en Florística. Maravilloso. Qué bueno que están con nosotros porque decidimos compartir un poco de este curso, de esta plática, de esta charla entre colegas, ¿no? Que se llama Estrategias de Venta 2022, ¿no? Para tu florería. Yo creo que es un tema súper importante, Pati, no me dejarás mentir, porque la industria se está comportando de otra forma que desconocíamos por la cuestión de la pandemia, por la cuestión del dinero, de cómo se está moviendo el dinero en nuestro país y mundialmente. Entonces, pues bueno, decidimos compartir un poco de esta charla, de este intercambio entre colegas. Nosotros le decimos que es un curso, pero podríamos decir que sí y que no, porque yo lo veo más como una charla y un intercambio entre colegas, ¿no? Y tenemos ya a varios de nuestros alumnos conectados. Pues conforme vayan entrando se van a ir enterando del tema. Había pues más de 20 personas inscritas. Esperamos que se unan para que puedan. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ver que se vayan uniendo, poco a poco se van a ir uniendo y pues bueno, eso va a estar padrísimo, ¿no? Les vamos a compartir también la presentación que preparamos para ustedes, que también está muy, muy interesante. Y pues Pati nos va a ayudar también a ser parte del FODA y nos va a explicar qué es un FODA y para qué sirve, ¿no? Pati se está preparando ya para instructor y capacitador floral. Yo creo que está padrísimo, qué bueno, Pati, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar en la industria gente profesional para que nos enseñe a los demás, ¿no? Y pues Pati tiene una especialidad en finanzas que, ¡wow! ¡Bravo! Padrísimo, ¿no? Ella es licenciada en finanzas, ¿verdad, Pati? Sí. Ok, perfecto. Y pues bueno, conforme vayan entrando, pues los vamos a ir viendo y pues yo creo que vamos a empezar esta plática. ¿Qué opinas, Eduardo? Ya empezamos, ¿no? Ya está el live en Facebook, ¿no? Y vamos a empezar. Yo les voy a compartir en este momento la presentación que preparamos para ustedes. Dice comenzar a compartir, nos vamos a comenzar a compartir. Ahí pueden ver a lo mejor mi pantalla. Y ahí está la presentación. Me voy a ir para arriba y dice, estrategias de ventas para tu florería 2022, ¿no? Ya estamos a pocos días de que empiece el nuevo año, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Estas estrategias obviamente salen tiempo antes, lo estamos compartiendo como un poco ya atrasado, está muy, muy cercano. Nosotros estas estrategias pues ya las deberíamos de haber estudiado desde hace 2, 3 meses para ir viendo qué es lo que vamos a implementar en nuestras florerías para el siguiente año. Pero muchas veces o no nos da tiempo o no sabemos que existen o venimos en una dinámica de trabajo muy fuerte. Lo que pasa mucho en las florerías es que no te contamos con todo el personal que nos gustaría, ¿no? Y el florista termina siendo no solamente el florista, sino que termina siendo el de envíos, el de ventas, el de cobranza, ¿no? El de todo. Y eso es muy difícil para un emprendedor y poder ver estas estrategias antes se le complica y cuando tiene tiempo es cuando las ve y dice, ay, esto lo pude haber implementado y no lo sabía, ¿no? Y por eso nosotros también decidimos pues hacer este intercambio de ideas, ¿no? Creo que acabo de ver un post, fíjense, en un grupo donde preguntaban que cuando contratan a un florista, cuando contratan a un artista floral en una florería, ¿qué debería de hacer, no? Y qué no debería de hacer. Y entonces me puse a preguntar, bueno, yo lo que hubiera respondido es, pues depende mucho del dueño para lo que te contratan, ¿no? Y obviamente tiene que estar establecido bajo un contrato. Muchas veces el florista, como lo estábamos diciendo ahorita, pues es el que hace todo, ¿no? Ay, miren, mi gato ya pasó por acá. Y entonces se complica toda esta parte del emprendedor de las estrategias de venta. Claro que si la florería te contrata como florista, pues tú ya nada más te dedicas a las flores, ¿no?
Pero si es tu negocio, pues te tienes que dedicar a todo, ¿no? A las ventas, a la cobranza, a entregar, a la artisteada de las flores, es complicado. Y yo creo que todos los emprendedores de casi todo el mundo, pues vivimos más o menos la misma situación, sobre todo en Latinoamérica, que es tan difícil conseguir recursos para poder hacer tu negocio, ¿no? No siempre los recursos alcanzan y creo que ahorita en medio de la pandemia, pues peor tantito, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos, vamos a empezar, ¿no? Juntos aprendemos mejor. Bienvenidos a todos los que nos están viendo, tanto en Facebook como en Skype. Pues bueno, en Facebook nada más vamos a estar hasta donde está el FODA y nos vamos a desconectar, les vamos a dar las gracias. Y posteriormente vamos a hablar de todo lo demás porque hay personas que han pagado este curso y pues no podemos compartir todo el curso, pero vamos a compartir una parte con ustedes, ¿no? Y pues bueno, empezamos. ¿Están caras las flores? Híjole, pues sí están caras, ¿no? Caras relativo, ¿no? ¿A qué le llamamos caro? A lo mejor veníamos pagándolas muy barato, ¿no? Y ahorita que subieron de precio, pues se nos hacen caras, dicen. Algunos o la mayoría no lo veían venir, y a esto nos referimos a los floristas, ¿no? No los clientes, sino a los floristas. Yo creo que algunos los veían venir, sobre todo los que están muy del lado de la producción, y otros no lo veían venir. No, era como, pues sí, tal vez suba, tal vez no, pues es que depende, porque a lo mejor hay demasiada producción. Yo creo que cuando cayó la pandemia había mucha producción y poca demanda y entonces la flor se fue hacia abajo, pero después se dejó de producir y al dejarla de producir, entonces se encareció. Ahorita hay una falta de producción y esto es porque no hubo dinero para producirla, porque mucha gente dejó de trabajar, perdieron sus empleos, porque el productor no quiere comprar o no pudo comprar los fertilizantes y los insecticidas y todo lo que necesitaba para poder producir. Y es ahí donde viene a afectar a la industria ahorita, ¿no? Porque al no producir, ahora hay demanda, porque ya abrieron los eventos y ahora ya no hay tanta producción y se sube de precio. Ese es como el efecto, ¿no? Y entonces, pues bueno, no es que haya tanta falta de dinero para producir, pero hay falta de recursos, ¿no? La inflación es del 10%, pues, híjole, pues pareciera que es de más porque, por ejemplo, ¿no? Viene acá el ejemplo, la astromelia, ¿no? De 10 pesos pasó a 30 o a 40 y hasta 60 pesos, ¿no? Entonces, todo depende de dónde la compras. Anteriormente una astromelia de muy, muy buena calidad, un paquete de astromelia de muy, muy buena calidad venía costándote 60 pesos, pero era de muy, muy buena calidad, casi exportación, ¿no? Y ahora la astromelia, que era la barata de 10 pesos, con tallo así muy delgado, todo chueco, ¿no? Pues pasó a 30 o a 40 pesos. Entonces, esto es muy fuerte. ¿Cómo va a afectar mi negocio floral? Pues claro que lo va a afectar porque no estabas preparado para esto y a lo mejor tú hiciste tu cálculo de precios para todo el año con el precio con el que empezamos en enero y no con el que estamos acabando en diciembre, ¿no? ¿Va a bajar la flor? Híjole, pues yo sí creo que lo dudo, ¿no? Y si baja, va a bajar muy poco, ¿no? En México, generalmente el efecto de que cuando sube un precio, pues no vuelve a bajar, ¿no? Es muy difícil que vuelva a bajar. O sea, yo creo que, por ejemplo, el IVA, que ya está estacionado en un 10%, en un 16%, pues nunca más lo vamos a volver a ver en un 13%, ¿no? Lo veo muy, muy complicado. Entonces, yo creo que no van a bajar los precios y si bajan, bajarán 10, 15 pesos. Ya agárrense para el 14 de febrero porque creo que va a estar más cara que nunca, ¿no? Y a lo mejor si hay un poco más de producción, se va a mantener en el precio que está ahorita. Entonces, hay que empezar también a hacer una especie de estrategia, pues, una estrategia de precios, ¿no? Una estrategia de cómo vas a vender también. Y por eso también estamos haciendo este curso, porque vas a vender volumen, vas a vender exclusividad. Muchos veníamos vendiendo exclusividad, pero ¿qué nos ha estado pasando? Pues que bajan las ventas porque pues no hay dinero, no hay un flujo de efectivo fuerte. Y entonces tú das tu precio porque pues así tienes tu infraestructura y no vendes y el negocio se empieza a ahorcar. Entonces, cierras, hay mucha gente que ha cerrado, ¿no? O te sientas
planeas, planificas y entonces empiezas a decir, ok, voy a vender volumen, ¿no? A lo mejor vendo volumen o hago un valor agregado a lo que estoy haciendo, ¿no? También el valor agregado creo que es muy importante. Lo platicaba yo con un amigo de la UNAM, que él es catedrático de la UNAM, él trabaja en la UNAM, y es lo que me decía, muchos de los emprendedores no entienden esta parte del valor agregado y de cómo lo deben hacer y qué es lo que deben de hacer para poder dar este valor agregado, ¿no? Entonces creo que también es muy importante que se pudiera hacer en tu producto, agregarle esto, ¿no? Agregarle valor. A lo mejor si el envío lo puedes hacer porque es cercano, gratis, pues lo haces gratis, ¿no? Si puedes, no sé, darle algo a tu cliente que sea un valor agregado, entonces el cliente va a sentir que está comprando por un precio justo y no que está demasiado caro, ¿no? ¿Por qué? Porque su dinero vale cada día menos y eso es un tema pues fuerte, ¿no? Un tema que, bueno, que viene a hacer ciertas cosas en la industria, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que tener cuidado y hay que tener una estrategia de precios. Es una de las primeras cosas que hay que ir estableciendo. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca ya del FODA. Antes de entrar al FODA, yo quiero presentarles a Patricia Contreras Vallarta. Ella es licenciada en finanzas y ella nos va a explicar un poco acerca de qué es el FODA. Hay ahí como un micrófono abierto, hay que cerrarlo por el momento. Cierren sus micrófonos y vamos a hacer también una sesión de preguntas y respuestas que van a poder abrir sus micrófonos. Pero mientras hay que mantenerlos cerraditos. Ella, pues bueno, estudió en la Universidad del Valle de México, pero no solo eso, sino que también ha estudiado en el Centro de Capacitación del Trabajo, tiene como muchos estudios también en diseño floral. Pati, ¿cómo cuánto tiempo ya llevas tú en la industria floral? Aproximadamente 7 años. Ok, 7 años y pues bueno, ella ya se está preparando para ser instructora. Esta es como prácticamente una de sus primeras presentaciones. Bienvenida, Pati, bienvenida al equipo, ¡bravo! Gracias. Y, pues bueno, explícanos, ¿qué es el FODA? ¿Sí nos escuchas, Pati? Sí, ya. Bueno, el FODA es una evaluación en donde plantearemos las fortalezas y debilidades, tanto internas como externas, las cuales nos sirven para hacer un diagnóstico de nuestra empresa o en este caso, en el curso de la industria floral. Como microempresarios es indispensable evaluar estos factores para planear anticipadamente la resolución de los problemas a los que nos enfrentaremos en un futuro. Derivado de este análisis que vamos a realizar, podremos hacer un plan en el cual podemos describir los pasos a seguir en caso de enfrentarnos a las amenazas que vamos a detectar. Por sus siglas, FODA significa fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas. Las fortalezas y debilidades son internas y se refieren a la organización y sus productos, mientras que las oportunidades y amenazas son externas, sobre los cuales no tenemos el control. Para llenar esta matriz, vamos a tener dentro de la presentación una lista. Del lado derecho vamos a tener algunas amenazas, fortalezas y debilidades y las vamos a ir acomodando para que podamos ir entendiendo mejor este concepto. Exacto. Yo creo que uno de los análisis que la industria tiene que hacer y tú como emprendedor debes de hacer siempre va a ser este FODA, ¿no? El FODA va cambiando, va cambiando, va cambiando. No porque lo hiciste una vez en una incubación o porque lo hiciste una vez en tu florería o te lo hiciste a ti personalmente, ya no cambió, ¿no? Ya no cambió para nunca. No, porque todo es constante, tú vas cambiando también, tu negocio va cambiando, ¿no? Si yo les contara cómo comencé y cómo estoy el día de hoy, ustedes se sorprenderían de cómo ha evolucionado el negocio y cómo ha cambiado, ¿no? Al grado de que ahora tengo, ya sabes, computadoras y celulares y focos, ¿no? Digo yo, como que yo soy florista, ¿no? Yo, ¿por qué tengo estas cosas, no?
Y es porque el negocio va cambiando, va mutando, ¿no? Mi mamá tenía una frase muy interesante en su tesis, ella es psicóloga, y la frase es esta, ¿no? Nada es constante más que el cambio, y tienes que adaptarte al cambio, ¿no? Entonces, cuando el negocio va cambiando, te sientas, o el ambiente va cambiando, como lo que nos pasó en esta pandemia, te sientas y haces un FODA, ¿no? Haces un estudio para ver un análisis rápido como es este FODA, para poder ir viendo cuáles son exactamente, vamos a pasar a esto, ¿no? Tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas. Yo creo esto también, que no me van a dejar ustedes mentir como emprendedoras y como emprendedores, que no solamente es la parte de soy florista y soy artista, la parte del negocio, porque te metes a venderlo, y te das de topes con eso, ¿no? Y con los precios, y con los gastos, y con los impuestos, y con los empleados. Y no lo sabías. Y tú estabas instalado en la parte artística maravillosa de las flores. ¡Qué bonito! Pues sí, pero bienvenido al mundo real de los negocios, ¿no? Y en el mundo real de los negocios y de los emprendedores existen todas estas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Algunos van entrando a las incubadoras, haciendo esto, aprendiendo a poner los precios, etcétera. Y hay otros que se van quedando relegados en nada más en la parte artística o nada más de la florería pequeña, ¿no? Todo depende a dónde quieras llegar, pero si de todas maneras tienes una florería pequeña o grande o como sea, o hasta para ti mismo, deberás hacerte un análisis FODA y saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas, ¿no? En esta ocasión lo vamos a ver como negocio, ¿no? Y no como personal. Personal, tú puedes hacerte un FODA en tu propia casa, pero sé honesto contigo mismo, ¿no? Porque luego le ponen fortalezas todas, ¿no? Y debilidades ni una. Y sería más bien que tiene que estar como balanceado, ¿no? Estaban balanceadas las cosas, ¿no? Y las oportunidades y las amenazas, porque también hay, ¿no? Y en la parte del negocio, pues bueno, tenemos la parte pues de la pandemia, del clima, la situación económica, el tipo de producto, el precio, la inflación, las emociones, los gastos, el análisis, ventas exclusivas, ¿no? Todo esto que está de un lado lo vamos a ir ordenando, ¿no? Vamos a ir ordenando en cada lugar qué es lo que debe de ir y cómo lo podemos hacer a partir de un corte que haríamos este año, lo que vivimos este año y el pasado, ¿no? Obviamente que el año en que se cerró el comercio como si es que no fuera presencial, que fuera más bien en línea, pues fue durísimo, ¿no? Porque muchos no venían haciendo la parte en línea y es como, wow, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y no venían preparados porque no empezaron a ver que desde antes debieron haberse preparado en la parte de en línea. Es bien importante la parte de en línea. Ahora, en una de las estrategias que vamos a ver el día de hoy, está así en línea, pero las personas ya empezaron a salir, ¿no? Y entonces cuando empiezan a salir, en línea se les olvidó. Y entonces los que estábamos en línea, volvemos a tener que tener presencial, ¿no? Ok, en enero cómo va a estar la cosa, ¿no? En febrero cómo va a estar la cosa, cómo va a estar la pandemia, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar, vamos a hacer un poco de este análisis FODA. Pati, ¿tú qué opinas, no? Que son las fortalezas para este 2022. ¿Qué nos enseñó esta pandemia y qué queda como fortaleza? Bueno, en este caso como fortaleza, pues podemos tener los que tienen ya unas técnicas y normas sanitarias principalmente por lo de la pandemia. Eso viene siendo una fortaleza. El haber cambiado su infraestructura de línea más bien de ventas personales a ventas en línea también puede ser una fortaleza. El haber ido ahora sí que segmentando su mercado porque ya no están trabajando con todos los clientes como antes. También el tener ya manuales específicos, eso viene siendo una fortaleza. El haber cambiado o ir perfeccionando la calidad de su producto también es una fortaleza.
Y también una fortaleza podemos decir que son los productos químicos que se pueden utilizar para que la flor pueda permanecer más tiempo bien para los arreglos florales. Eso también nos lleva a una fortaleza. Así es, hay como varias fortalezas y creo que una de las que dijiste es súper importante. Una de las fortalezas que adquirimos los floristas este año, ¿no? Y el año pasado es, pues veníamos presencial y de repente una ola nos llevó al online, ¿no? Y entonces de repente, ahorita, otra vez al presencial, pero ya, no en los cursos, ¿no? Sino la gente que viene a comprar a tu tienda, ¿no? Entonces, ya tienes las dos experiencias y se vuelve una fortaleza, cuando al principio tal vez era una debilidad. Entonces, las debilidades, queridos amigos y amigas, casi siempre se van a hacer oportunidades y luego se pueden volver fortalezas. Y de eso se trata, ¿no? De que cuando hay una debilidad, no lo veas como una debilidad de la regaste, ¿no? Fatal. Pues a lo mejor la regaste, pero después, tiempo después, se volvió una fortaleza y de eso se trata, ¿no? De ir observando cuándo se puede volver una fortaleza. Creo que una fortaleza ahorita es esta parte del, ok, veníamos presencial, venía el cliente y entonces te decía bla, 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 ok. De repente se vuelve una debilidad que solo tuvieras presencial y no hubieras trabajado en lo online. Ok, ahora ya trabajé en lo online, ya tengo online, ya estoy haciendo las cosas. ¿Y qué crees? Regresamos al presencial, porque la gente ya quiere salir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a abrir, vuelves a abrir, pero ya tienes las dos partes y se vuelve una muy buena fortaleza, ¿no? La pandemia nos enseñó como muchas cosas, se volvió pues una amenaza y siempre va a estar como una amenaza, ¿no? Entonces, anotar la pandemia, enfermedades y clima como una amenaza dentro de tu foda es un hecho, ¿no? El florista depende 100% del clima, por supuesto, ¿no? Si llega a caer una helada, si llega a caer una granizada, si llega el sobrecalentamiento fatal, pues olvídense de la producción, ¿no? O lo que pasó ahorita, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo, entonces no entraron a hacer su trabajo en la parte de la producción y nos quedamos sin producción. Entonces, el clima y la pandemia y enfermedades y la situación económica se vuelve una amenaza. Y eso hay que tenerlo como muy, muy claro, ¿no? Como dijo Patti, hay ciertas fortalezas que es el online, ¿no? El presencial, y etcétera. Ahora, debilidades, Patti, ¿cuáles ves que son como las debilidades? Pues en este caso yo siento que el desconocimiento de ciertas normas, tanto sanitarias como todo lo que también se viene de reformas ante el SAT y esto podría ser una debilidad, el no estar bien informados sobre todo esto, el no estar preparados con la infraestructura de a lo mejor, y como nos fuimos a online ya cerramos no sé, la tienda presencial, entonces a lo mejor el volverla a abrir y o no estar preparados para que ya se abra, eso es una debilidad, entre otras. Así es, ¿no? Los gastos se están volviendo una debilidad en vez de una oportunidad o una fortaleza, ¿no? Porque los gastos se incrementaron. Todo está más caro por la inflación. La inflación, pues es una debilidad ahorita, no es una fortaleza ni una oportunidad, es como una amenaza y una debilidad, ¿no? La única forma de hacerlo como una fortaleza o una oportunidad sería siéntate y vuelve a planificar el valor de tu producto, ¿no? Y cómo lo vas a hacer. ¿Vas a reducir gastos? ¿Qué es lo que vas a hacer, no? El análisis, ¿no? Por ejemplo, el análisis de tu negocio. Yo le decía a un amigo que yo me dedico mucho a analizar, ¿no? Ya ven que ya hasta terminé la terapia y puse un post de que ya terminé la terapia porque pare de sufrir. Me la paso analizando muchas cosas y creo que cuando tienes un negocio, en definitiva, tienes que sentarte y estar analizando, ¿no? Analizando cómo está entrando el dinero, cómo está saliendo, qué está haciendo tu mano derecha, qué está haciendo el florista, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo. Tienes que analizar muchas cosas porque de ese análisis depende la estrategia que vas a seguir, ¿no?
yo creo que un negocio como de este tipo o cualquier tipo de negocio, pues no puede vivir el día a día, ¿no? Sino que tienes que ir planificando hacia dónde ir abriendo como la estrategia de cuántas cosas puedes vender, ¿no? Hacia dónde. Ayer Pati, ¿no? Platicábamos esto de los 10 tips que es tu libro, ¿no? 10 tips para la florería, para abrir una florería. Y ella decía una parte bien importante que es la planeación de las ventas, ¿no? De qué es lo que voy a vender. Bueno, pues tú ya deberías de saber ahorita en diciembre qué es lo que vas a vender el siguiente año, ¿no? Que sería una planeación de producto. Y generalmente el florista no lo hace, sino que va viviendo el día a día y lo que me pidan. Pero pues no es así, ¿no? Por lo menos 3 meses, 4 meses, tú ya deberías de saber qué vas a vender, ¿no? En diciembre, tú ya deberías de estar planeando el 14 de febrero, tú ya tendrías que tener una corrida financiera del 14 de febrero con los precios de ahorita y tal vez un 15% más o un 10% más, porque va a subir la flor, como bien lo sabemos que cada año sube. Entonces, pues obviamente que los gastos se vuelven, ¿qué? Pues una debilidad, ¿no? Aparte una amenaza, ¿no? Pero nuestro análisis pasa a ser una fortaleza y una oportunidad para poder ver hacia dónde puedes llevar tu negocio. Una venta exclusiva. ¿Por qué viene este tema acá de ventas exclusivas? Porque a lo mejor esto es una oportunidad, ¿no? La venta exclusiva con valor agregado, como bien me decía un amigo, pónganle un valor agregado, ¿no? Agréguenle algo a que es venta exclusiva, que es cara, ¿no? Pero también tienes de repente la oportunidad de vender por volumen. Un 14 de febrero, en vez de vender cosas muy grandes, vendo cosas más pequeñas, ¿no? Un 10 de mayo que ahí viene, que no sabemos cómo se va a comportar, y entonces viene el análisis. ¿Ven cómo voy saltando de punto en punto y voy viendo cómo voy colocando cada uno de estos puntos, ¿no? En cada uno de mis cuadros. ¿Se fijan cómo lo voy jugando? Entonces, lo que nosotros invitaríamos ahorita a nuestros alumnos a hacer, ¿no? Es obviamente hacer su cuadrante, ¿no? Tener un papel, un lápiz, ¿no? Hacer su cuadrante. Le ponen FODA, ¿no? FODA 2000, a lo mejor 2022, ¿no? De ventas, ahí se ve. ¿Sí, verdad, Eduardo? Ahí se ve. Ok, listo. ¿Y qué es lo que hago, no? Pongo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Y entonces, ok, pandemia, la número 1, ¿no? Pues, ¿qué es? Pues una amenaza, ¿no? Es una amenaza. Pandemia, a ver, pandemia. Luego, el clima, amenaza, ¿no? Clima. Luego, situación económica. Híjole, pues es una debilidad, ¿no? No está fuerte la situación económica, pues bueno, pues situación económica, debilidad, ¿no? Precio, oportunidad, ¿no? Esta es una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué es una oportunidad? Porque voy a calcular los precios. Me voy a sentar y voy a calcular cada precio. O sea, y también calcular, ir pensando qué flores vas a utilizar, lo que decía Pati, ¿no? ¿Qué es lo que voy a vender en mi florería, ¿no? Para el próximo año. Tú decías algo ayer muy, muy interesante, Pati. A mí me pareció muy interesante lo que me estabas diciendo. Fíjate cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque a lo mejor parecía una plática como, no, escribí un libro y entonces vamos a hacer y ta. Y para mí empecé a pensar en estas partes que tú me dijiste que habías desarrollado, cómo poderlas poner hoy en día en esta presentación, en este FODA, ¿no? Y una cosa que dijiste muy importante es cuando vas a abrir la florería, ¿no? Yo diría que cada año es como abrir la florería, porque cada año te sube la renta, cada año contratas nuevo personal, cada año hay diferentes eventos, cada año le inviertes al Facebook, cada año, o sea, y cada año el negocio va cambiando, ¿no? Luego, otro tipo de producto, pues puede ser una oportunidad, ¿no? Meto otra cosa para vender, ¿no? Luego, cambio de giro. ¿Cambiarían ustedes de giro? Está hasta de pensarse, ¿no? Porque la florería, pues no es un negocio de primera necesidad. Sabemos perfectamente que es de lujo, ¿no? Es una cosa de lujo. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado tener un negocio de estos.
Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Yo amo muchísimo esta industria, de verdad, me ha dado tanto, y cuando pienso en si cambiaría de giro, si se me parte el corazón nada más de pensarlo, ¿no? Se me llenan los ojos de lágrimas, es horrible, ¿no? Porque, digo, esta industria tan grande que derrama tantos millones de dólares y de pesos en cada país y, ay, se me hace bien fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que yo, en específico, en mi FODA, pondría cambiar de giro, tal vez como una debilidad, no lo pondría como una oportunidad, ¿no? Como una amenaza así de cambiar de giro sería lo peor que me podría pasar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pati? Pues sí, sería bastante, yo digo, triste y problemático el tener que cambiar por un giro que creo que los que nos dedicamos a esto no nos gustaría hacerlo. ¿Tú Pero a cómo lo veces, ves? si ¿En una no debilidad, podemos, en una oportunidad, en una amenaza? ¿Cómo lo ves? ¿Tú dónde lo pondrías en tu FODA? en una debilidad. Yo también lo pondría en una debilidad. Yo no sé, híjole, las demás personas, los demás floristas, ¿cómo lo pondrían? Y es bien fuerte ponerte a pensar, ¿no? Porque dices, ¿cuántas veces no me he sentado a volver a planear, a volver a planificar? Y cuando planifico y analizo, vuelve a pasar y la magia, ¿no? Y vuelve a entrar el dinero y vuelvo a contratar personal y ¡pum!, ¿no? Pero ahorita, con esto que nos está pasando, que es a nivel mundial, si es como, wow, cambio de giro, cierro, ¿qué hago, no? Entonces, yo siempre he pensado que un análisis de este tipo te puede llegar a abrir un panorama un poquito mejor. Puedes como llegar a ver si sigues, si no sigues, o cómo lo puedes hacer para poder seguir, ¿no? Creo que esa es la invitación que tenemos el día de hoy para todos ustedes en este FODA, ¿no? Tal vez no cambies de giro, pero sí siéntate a planificar, ¿no? Otra de las cosas que vimos, Pati, este año, ¿no? Y el pasado, fue que muchas personas entraron a la industria, ¿o me equivoco? No es correcto. Han entrado más personas, pero el problema es que continúen dentro de la misma. Sí, es todo un tema, ¿no? Entraron como de guamazo, entraron como diciendo, pues bueno, pues es negocio, ¿no? Entonces lo hago, ¿no? Y uno se pone a pensar exactamente en todos los años que tú has estudiado y te has preparado para esto, ¿no? Entonces dices, bueno, obvio que es una oportunidad y una fortaleza que tú tengas más tiempo en la industria. Y eso lo tienes que poner definitivamente. La experiencia que va a ser una fortaleza en tu negocio, ¿no? Muchas personas de las que se van a salir son personas que a lo mejor entraron en el año de la pandemia y que no saben nada, ¿no? Y que no han podido capacitarse correctamente para poder tener un negocio de este tipo. Y los que continúen, pues van a ser como su minoría, y entonces tu negocio empieza a ser más fuerte, porque empiezas a tener un mejor nombre, y de eso se trata. Ahora, otra de las cosas que también yo creo que pasó durante la pandemia, Pati, es que había como, no veníamos viendo cómo se iba a comportar el mercado y todo. Yo obtuve como varias opiniones de varios colegas, ¿no? En los que no sabían qué vender y cambiaron el tipo de producto, ya sabes, hacia otro que sea, que fuera como más amable hacia el cliente, ¿no? O sea, te lo envío y todo, y cosas pequeñas para tu casa, etcétera, ¿no? Porque había personas que no tenían nada que hacer, y entonces también las clases de flores también fue muy bueno, ¿no? Y la otra, hubo clases de flores y sigue habiendo clases de flores por todos lados, ¿no? Y de muchos tipos, ¿no? Y de muchas calidades. Y otro tipo de producto que era el funeral, ¿no? Empezó a haber una gran parte de la población que empezó a fallecer, y entonces, pues, órale, ¿no? Los funerarios se hicieron también muy fuertes. Y ahora, dos tipos de producto
empiezan a tener debilidades. Entonces, ok, esto ya no lo puedo vender, ¿ahora qué voy a vender? Otro de los comportamientos que va a haber, y esto lo queríamos compartir en el Facebook antes de que nos vayamos, es que no se apaniquen con la nueva variante. Lo que me estaban contando y lo que había investigado yo, y estaría muy bueno que lo sigamos investigando, no es un hecho. A mí lo que me lo compartitieron es que la nueva variante no es tan fuerte como la primera. No va a causar que se muera tanta gente. Sí se va a enfermar, se van a enfermar, pero no va a haber tantas muertes como antes. Entonces no hay que espantarnos, hay que ir observando cómo pasa esto, ¿no? Obviamente que lo online y lo presencial tiene que ir como de la mano, porque si llegara a haber un corte de flujo de personas, ¿no? Entonces tú tienes la parte online, ya la tienes más fuerte, ¿no? Y no cierras hasta que tu gobierno no te diga, ok, ya estamos en naranja, en rojo. Dicen que probablemente podríamos irnos a naranja, pero es solamente como una cosa que no está totalmente ciencia cierta, ¿no? Y esto depende de cómo se comporten las vacunas, cómo se comporte la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en debilidades, quien no siga las noticias, ¿no? Pues es una debilidad, ¿no? Quien sí sigue las noticias y está pendiente de cómo se está comportando y está buscando información en sus ratos libres, se vuelve, ¿qué? Una fortaleza, ¿no? Y eso también lo tienen que anotar. Ok, tengo la debilidad de que no veo las noticias, la tengo que convertir en una fortaleza o en una oportunidad, me tengo que poner a ver esas cosas, ¿no? Porque de repente van a cerrar. ¿Y qué nos pasó esa vez que cerraron? Muchas personas no sabían ni qué hacer, ¿no? No sabían ni para dónde. Y pues bueno, hemos terminado parte de este FODA. Pati, ¿quieres agregar algo acerca de este FODA para que podamos decir también los comentarios del Facebook? Bueno, creo que también como debilidades también hay que tomar mucho en cuenta lo que ahorita se ha estado haciendo, las entregas con los delivers. Creo que todavía va a estar eso en tendencia por lo de la nueva variante, entonces hay que ver toda esta parte, tanto si vamos a hacerlo nosotros mismos o si lo vamos a delegar para que pues nuestros productos lleguen en buen estado y puntuales como habíamos quedado con nuestro cliente. Eso es algo que tendríamos que seguir tomando en cuenta. Así es, mira, dice Gloria Cid desde España, nos está viendo en Facebook, ¿no? Y es bien importante compartir también estos comentarios con ustedes que están dentro del curso antes de que nos vayamos, porque uno de los temas del curso y de esta plática y de esta charla era que pudiéramos compartir lo que está pasando mundialmente alrededor, ¿no? Para que podamos tener un panorama más amplio de estas estrategias. No solamente encerrarnos en un pequeño grupo de floristas que estamos observando. No. Pues hay que abrir el panorama, ¿no? Hay que dejar ver todo lo que nos está pasando, ¿no? Y créanme que mientras más difundamos lo que hacemos los floristas, más oportunidades vamos a tener. Yo siempre se los he dicho, ¿no? Es como los chefs. Los chefs, antes nadie sabía que eran chefs, ¿no? Eran cocineros por todos lados, ¿no? Y cuando se hizo la carrera y se hizo la profesión y ahora son chefs y ahora ganan estrellas Michelin y esto y aquello, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen una mejor colocación en su industria. Es lo mismo, es muy parecido, ¿no? Y yo creo que tenemos grandes oportunidades los floristas para poderlo hacer. Gloria Cid nos dice eso. Las clases han sido como champiñones, ¿no? El Garden Style se ha impuesto y muchas personas, aún no siendo floristas, gracias al marketing, están triunfando, desprestigiando el sector florista tradicional, ¿no? Esa es la opinión de ella. Dice Isabel Gómez, pero si necesito cambiar de estrategia o desaparecer, esto es muy difícil de decidir. No, bueno, un micrófono, no por ahí. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? A ver si tú lo puedes cerrar, ¿no? Que cierren sus micrófonos. Ahorita los vamos a abrir, chicos. No se preocupen. Y dice Isabel Gómez, pues esto, ¿no? Yo no quiero cambiar de giro. No, pero es que Isabel, yo tampoco quiero cambiar de giro, ¿no? Y cada vez que lo pienso se me contrae el estómago, ¿no? O sea, digo, no, bueno, pues si me he dedicado toda mi vida a esto, pero ¿cómo vas a creer? Yo tengo los mismos 28 años que tú en esto. Y digo, no puede ser que me pase, ¿no?
Dice, ¿quién más? ¿Qué otro comentario? Teníamos ahí varios comentarios muy interesantes, ya no me los da el Facebook. A ver, déjenme ver si de acá me lo da, porque estos comentarios estaban interesantes acerca de este estudio FODA, ¿no? Dice, sí, a ver, muy interesante, está pero si necesito cambiar de estrategia o desaparecer, esto es muy difícil decidir. Tomo nota, interesante coloquio. Las flores, fíjense, lo que dice acá, Isabel Gómez Rubio, muy caras aquí en España. Desde febrero se notó muchísimo el incremento y la subida hacia el público, ¿no? El precio público de las flores. Entonces, esto no nos está pasando nada más en México, es mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo producción y ahí es donde viene el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro curso porque dura 2 horas, ¿no? Nuestro curso dura 2 horas, lo vamos a terminar a las 6. Evelia, si ya te inscribiste, ella lo pagó ahorita, así dijo, no entro al curso, ¿no? Me encanta. Entonces te esperamos en la sala de Skype. Evelia, ya únete, por favor. Y chicos de Facebook, gente de Facebook, nosotros les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Vamos a seguir nosotros con las estrategias del 2022 ya en privado y les agradecemos mucho que hayan estado, que nos hayan dado sus comentarios, los queremos muchísimo y pues bueno, poco a poco vamos a ir compartiendo así nuestros cursos. ¿Qué te parece un poquito, no? De lo que es el curso y después nos quedamos en privado, ¿no? Y así ustedes también van gozando y van viendo de esta industria y de cómo hacemos las cosas todos, ¿no? Y pues bueno, nos vemos, les mando un beso, muchísimas gracias en Facebook y hasta la próxima. ¡Adiós!